veterana! ¡Claro que sí! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos! Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Estado Civil Motero, donde hablamos de motos, aunque no siempre, y damos rienda suelta a contenidos sin guión establecido, para no variar. Así que ponte cómodo y disfruta de una hora de desvaríos. ¿Qué pasa, chaval? Pues nada, aquí estamos una vez más en el programa de Bumpy. Disfrutar un ratillo. Te voy a poner un compromiso, Mario. ¿Cómo se llama el podcast? El podcast se llama Estado Civil Soltero. No, Motero. Me parezco a mi amigo Oscar. Estado Civil Motero, que me he equivocado. Estado Civil Motero. Ahí me has pillado. Lo siento, macho. Has caído en la trampa, pero es que me la has puesto a huevo. Ya, es que... te debo una, pero bueno. Yo te debo a ti una, cuando vaya a Granada, que todavía vale. no... Todavía seguimos confinados, tío. Tiene cojones, macho. Tengo un Sí, mosqueo. la verdad que sí. Y lo que nos queda. Pero bueno, vamos. Pensemos en positivo y vamos a disfrutar de este maravilloso programa que seguro que nos has preparado para esta semana, ¿no? Sí, bueno, tú sabes, yo intenté quedábamos en que íbamos a volver a hablar tú y yo, a ver qué podíamos localizar y bueno, me pareció buena idea en esta semana localizarte. Pero antes tenía que preguntarte una cosita. ¿Escuchaste el episodio que hiciste tú con Oscar? Sí que lo escuché. Sí, vale, bien. ¿Y te gustó, no? Sí, me gustó. Especialmente la parte donde yo no hablo. Pero sí, me gustó mucho. Vale. Yo es que resulta de que hace poco los volví a escuchar porque yo no escucho los míos después de editarlos, los voy acumulando y cuando tengo tiempo pues los voy escuchando. Y la verdad es que me llamó la atención un par de cositas que me gustó. Pero bueno, vámonos al asunto que me trae y yo quería preguntarte, ¿qué me vas a traer hoy? ¿De qué vamos a hablar? Pues mira, yo en el programa, en el único programa que he estado contigo, ¿sabes? Es verdad, como estuvimos hablando de motos, viajes, pero sobre todo tocamos el tema del desierto, de la aventura, pues tenía un personaje, una persona todo el rato purulándome en la cabeza, ¿sabes? De hecho, creo que cuando acabó el programa te lo comenté, digo, pues mira, yo creo que aquí en tu programa tenía que venir un tío que es un auténtico aventurero, una auténtica leyenda, como dicen por ahí, he leído, cosa que es cierta, y una persona que merece la pena tener como amigo. Y entonces yo he tirado de contacto y he decidido que hoy tenía que estar aquí contigo, Miguel Puertas. ¿Qué te parece? ¿Te gusta o no te gusta el tema? Me gusta. ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes. Hola, Bumpy. Hola, Mario. ¿Qué tal? Pues nada, aquí muy bien, Miguel. Encantado de tenerte el programa de Bumpy. Ya verás qué buen rato vamos a echar con este super personaje. Voy a hacer una pregunta muy recurrente que suelo usar con ciertos invitados. Mario, si tú tuvieras que presentar a Miguel Puertas, ¿cómo lo presentarías a una persona que como yo, que no la conoce ni sabes de su currículum? Bueno, pues yo sí diría, tengo el gusto de presentaros esta tarde una persona que con su trayectoria nos ha permitido a muchos, primero, soñar con la aventura, soñar sobre todo con el Dakar, desear formar parte de esa gran familia que son las motos de off-road y bueno, contra todo un auténtico referente en España y fuera de España, y la verdad es que yo es que me siento muy afortunado de ser su amigo, por lo menos.
Miguel Puertas. Miguel Puertas, según su currículum, o según tengo yo entendido, ha sido piloto de Fórmula 1. ¿Qué dice usted? ¿Fórmula 1? Podría haberlo sido, ¿eh? Porque te lo he ido más rápido con el F18, ¿no, Miguel? Mucho más rápido. Mucho más rápido. 2.000 kilómetros por hora. Dime, ya te digo. Entonces me han informado malamente. Yo he entendido Fórmula 1 y no es Fórmula 1, es un F18, eso es un avión. F18, sí. F18, del Ejército del Aire Español. Ese aparato que todo el que vio Top Gun se imaginó montándolo, pero solamente unos pocos pudieron, entre ellos Miguel Puertas, ¿no, Miguel? Sí, bueno, mi trabajo siempre ha sido piloto de combate, piloto de reactores del Ejército del Aire. He estado en el Ejército del Aire 28 años y ese ha sido, claro, mi trabajo fundamental. A partir de ahí, el mundo del Dakar, el mundo de las motos, empezó como un hobby y luego terminó siendo una profesión. Pero hice unas cuantas cosas más antes. Hombre, eso fue realmente lo que me llamó la atención. Y bueno, pues una de esas cosas que a lo mejor yo creo que todo el mundo no sabe sobre Miguel Puertas. Yo, en cierto episodio donde tuvimos a Jaime de Cabra sobre Ruedas, me comentó de que hizo un rally contigo, que ahora nos lo van a comentar en qué consiste. Y claro, yo le pregunté, digo, oye, ¿quién es Miguel Puertas? Y claro, me comentó ya por encima de algo del Fórmula 1, que no es un Fórmula 1, resulta que es un caza de combate. Sí, un F18. Y gran personaje, Cabra sobre Ruedas, ¿no, Miguel? Tuvimos la suerte de disfrutarlo en tu mítica prueba que nos hablará ahora el 1000 Dunas. De todas formas, yo, tirando de hemeroteca, aunque estemos aquí una charla entre amigos, como tenemos a Miguel Puertas, me gustaría, porque yo sí sé cómo le surge ese... Voy a hacer el primer Dakar, porque yo me acuerdo cómo lo contó, me acuerdo en el barco contando, y la verdad es que llama mucho la atención. Entonces sí que me gustaría que para ti, para los oyentes de este programa, contase esa primera llamada dakariana, hombre, porque luego han venido mucho más, hasta 14 me parece, ¿no? Sí. Miguel. 14, pero tú estarás conmigo que la primera vez siempre es la primera vez, vamos, ¿sabes? Luego vendrá la segunda, la tercera, pero sí que me gustaría que se lo contase a Bambi, porque a mí me gustó mucho cuando estábamos un grupo de gente de motos, lo típico, ya ha acabado la etapa, te has relajado, Miguel es una persona que llega, se integra, si hay que tomarse 20 cervezas sin alcohol se las toma, o te digo, como uno más, entonces empieza a contar sus batallitas y una de ellas fue y entonces fue una de las que se me quedó. Cuenta, Miguel, ese primer achuchón, ¿cómo se te ocurre? A ver, es una historia, a mí me gusta mucho contar la historia, más que nada porque también describe un tema que es importante, es decir, el tema de que muchas veces cuando piensas las cosas en la vida, cuando decides, cuando tomas una decisión por hacer algo, nunca sabes hasta dónde te puede llevar ese momento, ¿no? Esa decisión. Y a mí me pasó algo así con esta decisión y este momento, esta historia, que es la que te voy a contar y que le conté a Mario en aquella noche. Era el Dakar 2003. Dakar 2003 venía de Francia y pasaba por Castellón. En aquella época yo tenía 34 años y tenía un amigo que formaba parte de un motoclub en Murcia, en San Javier. Y este motoclub, bueno, pues tenía relación con la Federación también Murciana de Motociclismo. Pidieron voluntarios para ayudar a montar el parque cerrado de la etapa de Castellón del Dakar. Entonces, este amigo me lo comentó. Yo por aquella época ni siquiera tenía moto. Tuve moto cuando tenía unos 20 años así, durante un año y medio, un par de años así. Y desde 21 o 22 años yo no conducía una moto. Y prácticamente moto de campo muy poco. Bueno, total, que sí que siempre me habían gustado las motos y entonces este amigo pues me dijo: Miguel, ¿por qué no te vienes de voluntario que vamos a ayudar a montar el parque cerrado en Castellón del Dakar? Dice, coño, ¿del Dakar? Le digo yo. Dice, sí. Dice, y así vemos las motos, los coches, el ambiente, la carrera. Y yo, pues yo encantado. Y entonces nos fuimos para allá. Yo me fui con ese grupo de voluntarios.
éramos gente así, 35, 40, 45 años, ¿no? Aficionados todos al mundo del motor. Y bueno, cuando llegué allí, pues nos organizaron a todo el grupo y a mí recuerdo que me dieron una scooter, estaba el parque cerrado montado, imagínate, allí en la mitad de Castellón, cerca de la playa, y entonces me dieron un scooter y yo lo que tenía que hacer es que todas las motos, todos los coches, camiones y todo eso que iban llegando, yo los recepcionaba en la apertura del parque cerrado y entonces lo llevaba hasta su aparcamiento, que estaban todos numerados. Y entonces, bueno, para nosotros aquello fue una experiencia muy chula, ¿no? Porque estábamos dentro de lo que era la organización a nivel voluntario, pero tenías contacto con los pilotos, veías los coches, algunos llegaban muy tarde. Bueno, estuvimos allí hasta las 3 o las 4 de la mañana o así. Y nada, nos lo pasamos muy bien con el grupo de amigos. De hecho, es que prácticamente ni dormimos. A la mañana siguiente, acabamos tarde del parque cerrado y a la mañana siguiente era la especial en la playa de Castellón, que era como un ida y vuelta, unos 5 kilómetros así. Entonces, directamente del parque cerrado, nos fuimos a la playa a ver la especial. Y allí, bueno, pues estuvimos viendo eso, todas las motos, los cacharros, las preparaciones, los coches, todo ese ambiente. En el año 2003, que también ha cambiado mucho, ¿no? La situación de entonces a ahora. Era un Dakar donde los participantes eran mucho más aventureros, ¿no? Quizás la aventura primaba sobre la competición. Y bueno, y a mí siempre desde pequeño me había gustado mucho pues, ver las imágenes del Dakar, del desierto y todo esto. Entonces verlo allí pues, fue como que me despertó un poco esa motivación de cuando era joven. Y estando viendo la especial allí en la playa, pues le dije a Manolo, a mi amigo, que fue el que me había llevado allí. Que fue Manolo, qué grande. Un beso, Manolo. Sí, Manolo Díaz. Joder, entonces le dije a Manolo, le dije, Manolo, yo el año que viene voy a correr la carrera esta, el Dakar 2004. Y entonces, bueno, pues nada, quedó así como un comentario, pero yo luego cuando me fui a mi casa, pues empecé a darle vueltas. Yo no tenía ni siquiera moto en aquella época, creo. Y bueno, pasaron los meses. Aquello fue en enero, febrero, marzo, abril, mayo. Yo empecé a indagar y yo, claro, en aquella época también la información sobre el Dakar era poca y la tenía muy poca gente, porque no había muchos pilotos que fueran a correr el Dakar en aquella época que no fueran sobre todo catalanes, ¿no? Del resto de España había muy poca gente. Pero había un murciano, Antonio Ramos, que había corrido muchos Dakares anteriormente y entonces contacté con él y fui a preguntarle. Y entonces me dice, bueno, pues nada, hablé con él, me contó y claro, me lo puso como algo como muy difícil. Yo entonces empecé a indagar un poco en la página web y un día abrí la página web dakar.com, me fui al submenú de inscripciones, rellené mis datos, Miguel Puerta Herrera, dirección, domicilio, y le di a inscribir. Ahí estamos. ¿Ves? Ingresé 4.000 euros que tenía ahorrado en mi cuenta y creo que todavía no tenía moto y ya me había inscrito en el Dakar 2004. Ese fue mi inicio en las carreras del Dakar. Bueno, en las carreras del Dakar y en las carreras de todo, básicamente. Yo tomé aquella decisión como con idea de tirarme a la piscina y cumplir un sueño, sin saber mucho realmente a lo que me enfrentaba, pero tenía claro que me gustaba y tomé aquella decisión. Me compré una moto, me saqué la licencia, hablé con la federación. En aquella época tuve la suerte de que no había procesos selectivos y entonces todo el mundo que se inscribía al Dakar lo podía correr, porque normalmente ellos tenían un máximo de unas 200 motos que casi nunca se cumplían. Y entonces todo el mundo que se apuntaba, pues nada, adentro. Ya haría la selección la carrera. Y así fue como me inscribí. La federación, recuerdo que me puso como condición que tenía que asistir a 2 o 3 carreras del Campeonato de España de Rally Todoterreno. Bueno, fui, no acabé ninguna. ¡No puedo! Y de ahí, pues, al Dakar directamente en el 2004, que fue otra aventura.
Pero bueno, aquello fue, digamos, como el inicio luego de 15 años, donde empecé, bueno, pues imagínate cómo empecé. Por eso ahora mucha gente me pregunta sobre el Dakar y me dicen que tienen el sueño de correr el Dakar, y a todos ellos yo les digo que es imposible que ninguno de los que hablan conmigo tengan menos nivel del que yo tenía cuando yo me apunté a la carrera. Por lo tanto, realmente cualquiera, con ilusión, con trabajo y con dedicación, puede hacer las cosas. Y esa es un poco como la historia y el resumen de todo esto. Un dato que te voy a preguntar muy facilito, muy facilito. Me has dicho que no tenías moto, pero al final corriste con una moto. ¿Qué moto era? Que tengo curiosidad. Yo entonces, cuando me inscribí, me compré una XR 600 y luego para el Dakar, en noviembre o así, o en octubre, me compré una XR 400. Y fue con la XR 400 con la primera moto que yo participé en el Dakar 2004. Y entonces, según ha comentado Mario, has hecho 14 Dakares. Bueno, corriendo, yo me he preparado durante 12 Dakares. De los 12 Dakares he corrido 11. ¿Por qué? Porque el año 2008, justo el día antes de la salida, lo cancelaron. Entonces, cuando me dicen, ¿cuántos Dakares has corrido? Le digo, 11. ¿Vale? He participado en 11 Dakares en moto. Pero el Dakar no solamente participar. Si es que lo más duro del Dakar es prepararte durante un año, buscar patrocinadores y conseguir el dinero para ir al Dakar. Por eso he estado 12 años trabajando en Dakares diferentes. Y luego creé el Imoinsa Racing Team durante 3 años. Por eso son 12 años que yo estuve participando en moto y luego 3 años que estuve dirigiendo al Imoinsa Team hasta el año 2018. Son 15 años en total. Para los que no sepan exactamente o no estén enganchados al Dakar, ¿qué es el Imoinsa? El Imoinsa Team ha sido el mejor equipo privado de todos los tiempos del Dakar. Ha sido un equipo español creado en Murcia por una marca, por una empresa o dentro, digamos, del paraguas del patrocinio de una empresa que se llama Imoinsa, que es el número 1 en fabricante de grupos de electrógenos de España. Esta marca, esta empresa, pues surgió, digamos, como principal patrocinador para crear este equipo. Se le dio el nombre de la empresa Imoinsa al equipo, fue el Imoinsa Racing Team, la roja del Dakar durante aquellos 3 años. Como equipo conseguimos desbancar o ganar a muchos equipos oficiales, especialmente en el año 2017 con Gerard. Gerard Farré fue tercero podium en este Dakar. Estuvimos por delante de todos los pilotos Honda, de todos los pilotos Yamaha y solamente 2 pilotos KTM. Nos ganaron en aquella edición. En el 2018 podríamos haber sido segundos y haber repetido podium con Gerard también, con una moto de un año más antigua, o sea, el modelo anterior a la que llevaban los pilotos oficiales, y si no es porque la organización ayudó a algunos pilotos oficiales, Gerard Farré hubiese hecho segundo en el 2018 también. De hecho, eso es una máxima, porque tú lo sabes, pero bueno, si te coges el Dakar desde el 78 para adelante, siempre ha habido, o sea, siempre entre bastidores, la historia de por qué Peter Hansen ganó tantos Dakar y el pobre, Jordi Arcarón siempre era una de las cosas que te quejaba, tío, este tío, le han dicho, han dejado de dar, porque claro, tú que has estado allí, supongo que no queda muy bien que un tío con una moto, un modelo de un año anterior, ¿sabes? Digo, se ponga por delante de todos los oficiales, ¿no? Pero a mí sí que me gustaría que Miguel nos contase, porque eso era una de las cosas que tenían sus pilotos y que se hizo famoso, aquello de la orientación gracias a las nubes, Miguel.
Eso salía en todos los medios, mira cómo se ríe, ¿eh? ¿Cierto? Bueno, ¿No es cierto? precisamente fue en el Dakar 2018, ¿vale? Correcto. En la etapa donde, bueno, hay un grupo de pilotos de cabeza, de pilotos de KTM y pilotos de Honda, que se equivocan en la ruta, entran en una rambla, en un río seco paralelo por donde iba la ruta, y a partir de ahí, bueno, me gustaría también explicarle a la gente para que entendieran un poco esta situación, ¿no? Porque cuando en el Dakar vas navegando, y eso se ha visto un poco, ¿no? Este año, cuando el circuito, claro, no está marcado, ¿no? El camino tú no lo vas viendo, solamente vas interpretando información que tiene en tu roadbook, que se llama, tu libro de ruta, y entonces tienes que ir, bueno, buscando el camino correcto hasta que vas llegando a una serie de puntos que son de validación y de confirmación. Pero estos puntos a lo mejor están separados 25 o 30 kilómetros uno de otro. Entonces, entre punto y punto, claro, tienes que ir por el camino correcto porque si no, no llegas al waypoint siguiente, ¿vale? Entonces, en ese tramo en el que no estás en el waypoint, tampoco tienes información del waypoint. Quiero explicarlo porque no es fácil, ¿vale? No tiene información GPS como podríamos tener, sino que, digamos, no deja de tener información durante ese tramo y solamente tienen las instrucciones del libro de ruta. En la etapa, creo que era novena del Dakar 2018, pues había dos tramos, había dos especiales dentro de la misma etapa. Entonces, cuando acababa la primera especial, la salida de la primera especial, pues la van dando cada 2 o 3 minutos, ¿no? Va saliendo un piloto. Pero cuando a mitad de especial se agrupan, lo normal es que ya todo el mundo va rodando junto. ¿Por qué? Porque el que va abriendo el grupo, el que va liderando el grupo, tiene que ir navegando. Y los que le van siguiendo es mucho más fácil seguir ese ritmo porque el que va navegando va ligeramente más lento. Entonces se forman pelotones y entonces cuando termina ese primer tramo de especial, luego hay un tramo de 100 kilómetros neutralizado y luego hay una segunda especial. Entonces, si tú terminas en grupo, haces el enlace dentro más o menos del mismo tiempo que te corresponde, ¿vale? Porque claro, cada uno ha llegado, imagínate, un piloto ha llegado detrás de otro a 2 o 3 segundos, ¿no? Pues a esa misma diferencia de tiempo van a salir en la siguiente especial. No salen a minutos, ¿vale? Sino que salen con el mismo tiempo con el que han llegado. Entonces, imagínate, cuando llega un grupo de 5 pilotos de estos, por ejemplo, pues no sé, Benavides, Toby Price, Sunderland, Ricky Brabeck y Barrera, por ejemplo, y entonces salen a 2 o 3 segundos uno detrás del otro en la segunda especial, tú imagínate cómo salen como si fuera una manga de motocross. Entonces, ahí la presión es muy alta, ¿vale? ¿Por qué? Porque están de nuevo adaptándose al roadbook de la siguiente especial y ahí como que necesita un poco de tiempo para entrar de nuevo, ¿sabes? A nivel de estar 100% concentrado en la navegación. Entonces, cuando hay mucha gente a tu alrededor, cuando estás corriendo más de lo que debes, puedes cometer fallos. ¿Y qué pasa? Pues que este grupo de 5 pilotos que llegaron los primeros en la primera especial, salieron todos juntos en la segunda especial. Y a 4 o 5 kilómetros cometieron un error, se fueron por un camino equivocado y hasta 25 kilómetros después pues no estaba el waypoint de validación. Entonces, claro, durante todo ese tramo ellos no se pudieron dar cuenta que iban por el camino equivocado porque no había ninguna instrucción intermedia. Este roadbook, que lo hizo Mark Coma, muy bien hecho, precisamente para dar pie a este tipo de fallos, este tipo de errores en los pilotos que estaban compitiendo, pues tuvo su efecto y el grupo de cabeza se metió por el río seco equivocado y a 25 kilómetros cuando estaban buscando el waypoint no lo encontraban. El director del Dakar en aquella época, Etienne Lavigne, en helicóptero de dirección de carrera, se bajó y les dijo que estaban equivocados y que se tenían que retomar la ruta hacia atrás. Entonces allí, bueno, aquellos pilotos perdieron un tiempo, pero que podía haber sido, por supuesto, mucho más, ¿vale? Si no le llegan a haber dado instrucciones. Esto ocurrió así
Y nosotros en aquella especial, Gerard Farrés, que venía detrás de ese grupo, cogió el camino correcto. Y recuerdo que Wallner, del equipo KTM, se puso primero en la general del Dakar. Luego llegó Van Beveren, batió a Wallner y estaba primero en virtual. Pero Van Beveren, cuando le quedaba 1 kilómetro a meta, tuvo un accidente y se rompió la clavícula. Y Gerard Farrés, que iba tercero, en ese momento, con el accidente de Van Beveren, se puso segundo. Segundo, y el resto de los pilotos, por ese fallo, pues bueno, le sacamos bastante tiempo. En esa misma etapa fue cuando la ruta pasaba por una zona que era muy llana, de dunetas bajas, donde no había horizonte. No había horizonte, entonces cuando estás navegando a rumbo, siempre intentas buscar una montaña, una referencia a lo lejos, ¿vale? Para afinar en el rumbo y ser lo más preciso posible. Porque la brújula, pues no es muy precisa, o sea, tienes que estabilizar tu rumbo en la moto, buscar una referencia en el horizonte y a partir de ese momento como ir con la moto a esa referencia visual del horizonte. Claro, cuando el terreno es tan llano y tan similar, entonces eres incapaz, a la vez que conduces, de buscar una referencia que sea importante. Esto nosotros ya lo habíamos trabajado también en nuestros entrenamientos en Marruecos, y entonces cuando estábamos en territorio que era así como muy similar, lo que hacíamos es que buscábamos otra referencia. Que esa idea venía de cuando yo era piloto de combate en el Ejército del Aire, pues buscábamos referencias que, como estaba volando en el cielo, pues muchas veces utiliza el sol, utiliza las nubes, utiliza un corte de una nube con una montaña, utiliza ciertas referencias visuales que yo intenté, digamos, transmitir esta idea a los pilotos en moto. Entonces Gerard utilizó durante algunos tramos rectos que eran muy difíciles, ¿vale?, de hacer perfecto y terminar llegando al waypoint, utilizó las referencias de las nubes. Y cuando llegó a meta, segundo virtual en la general, en ese momento, entonces recuerdo que los periodistas y las televisiones le preguntaron que cómo le había ido la etapa y cómo había logrado, ¿no?, hacer segundo en esa etapa, ¿no?, si venía siendo, creo que el 13 al final de la primera especial. Y dice que en el tramo más complicado de navegación, como nosotros hacíamos en los entrenamientos conmigo, pues utilizó referencias de las nubes para poder orientarse, y dice que los tramos lo hizo perfecto. Entonces ahí se creó un poco el mito eso de la orientación por las nubes, igual que hacíamos nosotros con el avión. Cuando no tenía otra referencia utilizaban las nubes. Es decir, que los aviones tienen muchos sistemas, digamos, de orientación y de indicación y de datos de ruta, ¿no? Pero cuando se te van tienes que tirar también de lo básico, ¿no?, como se hacía antiguamente. Y bueno, y lo básico en este caso eran las nubes, volar con las nubes, y en este caso pues montar en moto con las nubes. Muy bien explicado, porque además yo lo he estado viviendo desde el principio todo. Yo he estado viviendo cuando se metieron en el cañón, que no podían salir de un lado para otro, se vieron que era un precipicio espectacularmente grande. Quiero recordar haber visto ese vídeo. Además, yo viví ese Dakar en el 2018, que yo estaba trabajando, porque yo sigo el podcast de Viajo Moto, que por aquel entonces tenía un especial Dakar con Olga Ferro y Martín Solana. ¿Te suena Martín Solana, verdad? Sí. Uh-huh. Pues por eso yo lo seguía, y fue una de las cosas que me enganchó también al Dakar. Al Dakar me vengo a referir posterior, que aún así, como no lo puedo seguir in situ en la tele porque yo estaba trabajando, lo podía seguir por el podcast más, o sea, no en tiempo real. Y la verdad es que esto a la gente le engancha. Esto es una cosa que a la gente le ha gustado un montón. De hecho, el podcast hermano que tenemos, que se llama Dame Rueda, es el que se ha encargado estos dos últimos años en hacer el especial Dakar, que se llama ahora Dame Dakar, porque ya no lo hace Viajo en Moto. Y lo hace con Martín Solana y con Olga Ferro. Martín Solana, un gran motero y una gran persona, y Olga Ferro también. Sí. Y un locutor buenísimo. El tío locuta como ya quisiera yo locutar con él.
Ya quisiera yo locutarlo como locuta. El tío es muy bueno. Eso sí, es KTM. Bueno. Ahí lo dejo. Bueno. No, porque a mí me gustan todas las motos, llevado... como a Miguel, yo creo, ¿eh? A mí si tienen dos ruedas y un motor... A mí me gustan todas también, sí. A mí me gustan todas. Lo que pasa es que como había tanto pique con los 18 años, 19 años que se ha pegado KTM invicto hasta que creo que ha sido este año cuando ha ganado Honda, ¿no? No, el año pasado. El año pasado, perdón, el año pasado. No, este año ¿quién ha...? Bueno, el año pasado Kevin, y ¿no? los 2 años ha ganado Claro. Honda. Exactamente, que este año fue con Kevin, ¿no? Kevin Este año Benavides. Kevin, que se ha ido a KTM. A KTM, hombre. De todas formas, Miguel, estarás conmigo, o sea, han sido 18 años, pero al Dakar le interesa que otras marcas ganen, ¿sabes lo que te digo? Porque así Sí, se da claro. alternancia, porque si no es que la gente se cree, no, es que lleva 18 años y es muy fácil. Estoy seguro, bueno, tú estás más dentro de la carrera, que 18 años a base de mucho trabajo, ¿no? Y entonces pues hace que las otras marcas se pongan las pilas y a la gente es que le gusta, ¿no? Decir, mira, este año Honda, este Yamaha, no sé. Yo pensando en las motos actuales, en comparación con las motos antiguas, evidentemente ahora los equipos de alta competición, que son motos súper caras, súper bien equipadas, que siempre se dice, no, hoy tú puedes irte a KTM y compras una moto de rally y puedes correr el Dakar. Y yo creo que eso no es del todo exacto, porque no es lo mismo una moto comprada, preparada por KTM, que una moto oficial que, por ejemplo, quiero recordar, entender, que por ejemplo en el cárter tiene 1 litro más de aceite. Sí. Entonces, evidentemente, hay más posibilidades y tienes más cartas para ganar sobre una moto que se supone que ya está preparada para correr y que vas a correr el Dakar con todo su parafernalia, con sus revisiones, con sus cambios de filtro, con sus cambios de arrastre, con sus cambios de aceite. Pero bueno, la que va a ganar evidentemente es el equipo oficial. Pero tú dices porque es mejor moto. Porque está mejor preparada. Por ejemplo, solamente por el mero hecho de tener un cárter de 1 litro más, la moto tiene mayor refrigeración y el aceite va a tener menor degradación que una moto que ha costado prácticamente, no digo prácticamente lo mismo, porque evidentemente la moto oficial, la moto que corre con el equipo oficial KTM, con el equipo oficial Repsol en Honda, no es la moto que yo voy a comprar en el concesionario, que me la van a tener, que me va a costar, no sé, ¿cuánto vale una moto, una KTM Rally? Unos 35.000 euros, así. Frente a una moto oficial que está en 180, 300.000 euros. Bueno, a ver, motos oficiales, llevan unas preparaciones, ¿vale? En relación con la que tú te puedes comprar en el concesionario, que tiene que ver con suspensiones, básicamente, y algo de motor. Pero no te creas que la moto es muy diferente. Ahora bien, ten en cuenta que nosotros cuando hicimos podium con Gerard, el año 2017, que hicimos terceros, el cuarto piloto, que fue Van Beveren, quedó cuarto a 48 segundos, después de 2 semanas de carrera. Entonces, claro, indudablemente, para estos tiempos o esas diferencias de tiempo que hay actualmente en el Dakar, llevar una moto con unas suspensiones de 52 en lugar de 48, con una preparación de motor, ¿sabes?, que se adapta un poco más al piloto o que le da más capacidad o más velocidad punta, bueno, hay muchísima diferencia. Nosotros la preparación de los motores lo hacíamos nosotros en el Imoin Satin, pero luego hacíamos intentábamos hacer muchas mejoras. Recuerdo que, por ejemplo, había una pieza que se ponía, que era simplemente una especie de panel de carbono o de fibra de vidrio, que se ponía debajo justo del carenado, alrededor, como abrazando la horquilla. Debajo del carenado se forma una especie de hueco y por ahí entra el aire hacia el radiador, hacia el radiador de la moto, que está justo encima del motor. Y entonces, si ese hueco lo tapabas o le ponías como una especie de deflector, que era una pieza pequeña de unos 20 y tantos centímetros así, alrededor del carenado, ganaba 3 kilómetros de velocidad punta, por ejemplo. Estos son diferencias.
cuando al final te estás jugando el Dakar por 5 minutos, por 3 minutos, en 2 semanas. Entonces, indudablemente, la moto oficial tiene mejoras sustanciales, importantes, pero una moto de serie que tú te puedes comprar por 35.000 euros, digamos que está como, vamos a poner, a un 85% de esa moto oficial de capacidad, 85 o 90, ¿no? Depende mucho más del piloto. Hay pilotos, por ejemplo, como este año, creo que Sanders, creo que Skyler Howe, que lo han hecho muy bien con una moto prácticamente de serie, creo. No sé si llevaban suspensiones oficiales de 52, supongo que sí, pero sobre todo a nivel de suspensiones es la mejora. Y en el Dakar, a mí me gusta la carrera, sobre todo porque no es tan importante la moto, ¿no?, como la capacidad del piloto. Así que creo que con esto te he contestado. Yo lo que iba a añadir, que yo creo que Miguel, vamos a lo mismo por la experiencia que tiene, también porque creo que ahora los 2 últimos años el Dakar ha recuperado o intenta que lo importante no sea la velocidad punta, ¿no?, sino algo donde tú eres un maestro, que es la navegación, ¿no? Porque daba... Yo lo que estábamos viendo, la gente que hemos seguido el Dakar, es que años atrás eso era gas a fondo, o sea, os digo, eso parecía... Y la gente se olvidaba un poco de la navegación. Claro, cuando ya se han puesto serios con la navegación, es lo que tú dices, ¿no? Quizás lo importante es, lo mismo no tienen la mejor moto, pero saben navegar y haces que no hierren el tiro y creo que eso se está ganando, ¿no? Sí, pero se está ganando no porque la navegación sea más complicada, porque realmente la navegación no es más complicada que anteriormente. La carrera está siendo igual de rápida. Ten en cuenta que la media del ganador del Dakar este año está en torno a 100 por hora, igual que el año pasado. 90 y tanto, muy cerca de 100. Entonces, lo que se ha mejorado mucho en este aspecto para igualar a los pilotos y potenciar lo que es la navegación es que se han eliminado todo lo que es el trabajo de los Madman y además no hay preparación de roadbook el día anterior, ¿vale? Por lo tanto, el Madman no te puede dar instrucciones extras, ¿vale?, que no vienen en el roadbook, y por otro lado, el piloto tampoco se puede preparar. Entonces, indudablemente, cuando se encuentra en carrera directamente con la viñeta, y es una viñeta donde hay mucha información, esa información no la ha podido desglosar la tarde anterior, ¿vale?, y hacerse sus notas para entenderla mejor cuando va encima de la moto. Entonces te encuentras con, entre comillas, ese chorizo de información, tú yendo a fondo, y entonces, claro, por eso eso es lo que provoca un poco esos errores de navegación. Pero realmente la ruta está diseñada con una navegación, según tengo yo entendido por los pilotos que han corrido este año, similar, ¿vale? Pero ahora ya los pilotos oficiales no tienen esa ayuda, que es súper importante. Miguel Puertas, que además de piloto, además de haber corrido en el París-Dakar, hemos dicho de que también organiza un rally que se llama el 1000 Dunas. Coméntame en qué consiste el rally 1000 Dunas, para el que no sepa o el que no haya oído hablar, que yo estoy seguro de que todo el mundo habrá oído hablar en algún momento de qué consiste el rally 1000 Dunas. ¿Qué requisitos hacen falta para correr 1000 Dunas? Y evidentemente hace falta una moto. Claro, eso sí. A ver, los requisitos que hacen falta para correr el 1000 Dunas son los mismos requisitos que yo tenía cuando me apunté al Dakar. Es decir, muchas ganas, motivación, espíritu de aventura y, bueno, que te gusten realmente las motos, ¿no? Y todo ese ambiente, ¿no?, de aventura del desierto, de estar con el resto de pilotos que también son como tú y vivir esa experiencia, que es una experiencia exigente. A partir de ahí, te compras la moto y te vienes al 1000 Dunas. Sea la moto que sea. Off-road, claro. Sí, bueno, pues por supuesto, vengo a referir, evidentemente vamos a correr un rally, no me voy a traer a nuestro amigo Enrique Vera con su Vespa para correr el 1000 Dunas. Lo haría también y lo haría. Y lo haría muy bien encima. Lo haría muy bien, Enrique, sí, claro. Sí, es un fuera de serie. Un fuera de serie. Pero yo, mira, me gusta mucho, Vampi, lo que le has preguntado qué es el 1000 Dunas. Pero a mí la pregunta que siempre me ha revuelto el estomaguillo y el corazón y la cabeza es: ¿en qué momento al señor Miguel Puertas dice,
voy a crear el 1000 dunas. ¿Por qué? ¿De dónde sale? ¿Qué te motiva? ¿Qué hace que te muevas y que sacas de la zona de confort, que ir tú a prueba a participar, bien como jefe de equipo, bien como piloto, a decir, no, ahora asumo yo el mando y voy a crear la prueba sí o sí? Venga, contesta, Amalio. Pues me gusta, Mario, que me haga esta pregunta, porque como tú también has creado el Veterano Road, pues entonces tú me vas a entender bien, ¿no? Porque al final cuando creas un evento, ¿no? Este dices, ¿para qué lo creo? O sea, ¿qué es lo que quiero que le ocurran a los pilotos, ¿vale? Con este evento que yo estoy creando, estas situaciones en las que yo les voy a poner y al final qué respuesta van a tener y qué se van a llevar de todo esto. Entonces yo creo el 1000 dunas después de 15 años, como he dicho antes, de trabajar en el Dakar y he participado desde amateur lo más tirado posible y con la menos preparación posible en el Dakar hasta tener el mejor equipo privado del mundo y trabajar con profesionales e intentar ganar el Dakar. Es que lo queríamos ganar. Yo tenía claro que lo podíamos ganar. Entonces, habiendo trabajado en todo ese espectro de diferentes situaciones, a mí que me queda claro, o digamos, como experiencia, después de todos esos años, ¿qué es lo que realmente yo me llevo? Pues yo lo que me llevo es que he vivido una cantidad muy grande de experiencias extraordinarias, muchas de ellas experiencias extremas, que realmente lo que me han hecho es poder superarme como persona. Y no hay mejor situación para poner a una persona en ese tipo de situaciones extremas que en el desierto, y además en un rally, y además en su moto. No en un coche, ni en un camión, en una moto. Lo que dicen, y a mí es una frase que siempre se me ha quedado, dicen que Dios creó el desierto para que el hombre se diera cuenta de su insignificancia. Y al hombre, a las personas, tienes que ponerlas en ese tipo de situaciones para que ellos mismos se den cuenta de lo que son y se reseteen también, ¿no? Y entonces yo quería crear este tipo de situaciones que yo he experimentado antes, pero para cualquier piloto. No hace falta tener 30, 40 o 50.000 euros para ir a un Dakar. Entonces creí interesante crear este evento de 1000 dunas donde sea una carrera para hombres, para que compitan pilotos y para que aventureros de cualquier sitio del mundo se conozcan, ¿ya? Y vivan este tipo de experiencias extremas y que al final les resulte positivo y que desarrolles ese espíritu de superación en cada uno de ellos. Que además es lo que pienso que hemos creado, y Mario, que está aquí, te lo puede contar, ¿no? Porque él ha experimentado el 1000 dunas 2019 y él ha experimentado un poco también pues, esa visión que tenían los pilotos al terminar la carrera, que es la misma visión que puedes tener un piloto en un gran ride, ¿no? Como puede ser el Dakar, cuando se enfrenta un poco a este tipo de situaciones en la mitad del desierto. Y por eso lo creamos. Yo viendo los vídeos de Jaime, comenta de que bueno, él al correr el rally vosotros le dais la información a través del roadbook y creo que también le dais un GPS, incluso un Sentinel, ¿no? Un botón de emergencia en el caso de que si le pasa algo, pues cuéntame exactamente cómo funciona el sistema a una persona que llega allí al 1000 dunas. Bueno, el sistema funciona igual que en cualquier prueba del Campeonato del Mundo o en el Dakar. En este tipo de pruebas del máximo nivel, pues siempre tiene un GPS organización que se llama, que es un GPS igual, idéntico para todos los participantes. Ese GPS no es un GPS normal y corriente, es un sistema que te da cierta información, ¿vale?, que la organización te quiere dar, ¿vale? El resto está capado. Y luego, además, tienes un sistema de validación de puntos y luego tienes un sistema también de tracking, de seguimiento de posición de todos los pilotos. Estos tres sistemas tienes. Es decir, GPS, información para navegación, capada, sistema de validación de puntos, ¿vale?, y sistema tracking de seguimiento del piloto, de la posición.
que yo quiero, al hilo, como estamos hablando de todo el tema esto del Mil Dunas, una de las cosas que más me gustó del Mil Dunas era que, claro, el sistema de seguimiento de los pilotos es súper guapo, porque, claro, es como una especie de puntito con tu número, ¿no? Y entonces la gente puede estar tranquilamente, mientras tú estás por ahí, entre comillas, compitiendo, ¿sabes? Pues va viendo por dónde vas, ¿no? Y entonces tiene mucha gracia porque luego yo acababa la etapa o el siguiente día me decía mi mujer, jolines, Mario, ¿qué estás haciendo? Que veíamos a todos los pilotos por un sitio y tú ibas por otro, y decía que por ahí no. Porque claro, ellos van viendo tu número y van viendo las veces que te equivocas. Dije, jolines, pero si estamos viendo el CAP, si estaba al lado y venga a dar vueltas, y venga a dar vueltas, y que nunca tiene. Porque el público tiene la capacidad de seguirte en carrera. Eso es decir, desde aquí desde España, todos los aficionados a Mario, ¿no? Pues pueden entrar en una aplicación y entonces pueden estar viendo el track que tiene que ir siguiendo, más o menos, y por dónde va Mario. Sí. Y como tú ibas a la vez haciendo acciones humanitarias. Pero que me estás container. Y pasando por algunos poblados. Y total, eso sí que fue una aventura, ¿no? Sí, bueno, yo voy a contar así como a ti lo que te gusta son las anécdotas, Vampi, ¿de acuerdo? O sea, cómo Miguel Puerta acaba en el Veterana Roa y cómo Mario Montoro acaba en el Mil Dunas es fruto de la casualidad. A ver, yo sabía que era Miguel Puerta, de hecho, gracias a un amigo común, logré encasquetarle un libro de A Trompicones por África y dije, tío, pues me gustaría, Miguel, que es un personaje, porque ya sabes cómo funciona esto. Si alguien famoso sale con tu libro, pues entonces ya hay X personas que dicen, me lo voy a comprar, pero solamente porque sale. Entonces yo me acuerdo hace mucho tiempo, que yo todavía no conocía a Miguel, pues él no se acuerda, pero alguien le dio mi libro, se hizo la foto, yo lo colgué en el Facebook y todo, ¡oh, qué bien, Miguel, con tu libros, no sé qué, no sé si vendieron 3, 4, el caso que esto. Bueno, pues quedaban pocos días para el Veterana Off-Road, la 4ª edición, y entonces me acuerdo que nos acercamos a Honda, porque Honda siempre colaboraba con Veterana Off-Road, y de las casualidades, o sea, yo todos los años me gustaba llevar un invitado a Veterana que le dejaba mi moto para que hiciera la prueba, ¿no? Y justamente llegamos a Honda, estábamos ya yéndonos, y llegó Miguel. Hombre, Miguel, tal, se puso a hablar con Piliqui, me parece, tal, no sé, ahí surgió. Sí, porque a mí me patrocinó durante el primer año Honda Touca, patrocinó el Mil Dunas. Entonces yo también tuve una Africa Twin durante un año cedida por ellos, probándola. Y entonces resulta que yo estaba en Honda Touca viendo a Piliqui cuando tú apareciste. Claro. Y entonces tú, que no te cortas, dijiste, coño, Miguel, y este fin de semana vamos a hacer, ¿no? Que era el siguiente fin de semana, ¿no? Sí, o algo así, ¿no? Sí. 4 o 5 días después. Y entonces yo te dije, jolín, si yo no tengo moto veterana, ¿no? Claro, yo también, como diciendo, ¿dónde me va a meter este, no? Y entonces tú me dijiste, no te preocupes, yo te dejo la mía. Y entonces te dije, tuve ahí 2 segundos de decisión. Y dije, venga, ¿me la dejas? Venga, y entonces ahí, pues así fue como yo corrí el veterana este que hice yo. ¿En qué año fue? ¿En 2018? Yo no recuerdo exactamente. Fue el 2018, sí, porque el año pasado no se pudo, tanto. Sí. Y la verdad es que fue muy chulo porque lo bueno que tiene Miguel es esa naturalidad, ¿no? Porque lo mismo otro hubiese dicho, ¿a dónde vas, papas fritas, sabes? Pero yo, oye, tío, que tengo mi moto, que no sé qué, yo te la dejo. Y se quedó así un poco y dice, venga, y me acuerdo cuando ya me mandaste el mensaje, oye, venga, que sí, que claro, tenía que ver no sé qué cosa, me acuerdo me llamaste, que iba a venir de Madrid por un tema del Mil Dunas, oye, que sí, que venga a tope. ¿Puede venir un colega mío? Venga, sin problema. Que era, ¿cómo era? De la XR. Ignacio Creuet, sí. Sin una problema. XR. Y entonces se plantaron allí y me acuerdo, bueno, pues imagínate toda la gente que hizo el Veterana, pues Miguel, pues que es de fácil acceso, pues todo el mundo paraba. Joder, me estaba tomando el bocadillo, llegó Miguel, puerta, claro, iba con toda la equipación de Imo Insta, pero con mi Teneré y todo flipando, ¿no? Y
luego me acuerdo cuando acabó, ya se fue a duchar y nunca se me olvidará porque estábamos en la carpa que montábamos en Veterana y llegó él. Yo llevo siempre una chaqueta blanca en homenaje a mi gran Thierry Sabin, que él lo sabe. ¡Oh, qué chaqueta más guapa tienes! No sé qué. Mario, tú tenías que hacer el 1000 dunas. Me soltó. Y yo le dije, no, pues nada, Miguel, no. Una cosa es que tú hagas el Veterana un ratico, pero otra cosa es que me metas en un fregado como es el 1000 dunas, donde ya ahí las motos tienen que llevar un sistema de navegación que era harina de otro costal, oye, una prueba. Pero nada, ahí, ¿sabes lo que te digo? Plantó como la semilla esa y fue barruntándolo y tuve la desgracia de que Miguel tiene un hermano que es una maravilla, que encima es muy amigo mío, Pedro Puerta, y se me ocurrió llamarlo y digo, fíjate tu hermano, tío, no se le ocurre decir que por qué no hago el 1000 dunas. Y eso fue ya como meterle fuego a la pólvora, ¿sabes? Y ya fue, ¿cómo? Tío, sí, porque tú representas el espíritu de no sé qué, no sé cuánto. Ahí nos fuimos metiendo en el tema y fíjate si es que conseguimos hasta patrocinadores, tío. Que yo me acuerdo que cuando nos vieron, claro, con Manolito McGive, él con la Girea RC600 y yo con la TNA, al principio, los pilotos, tú lo sabes, se quedaron ahí mirando un poco porque allí había unas motos muy chulas, muy bonitas, ¿sabes? Pero con unos niveles de preparaciones que no eran los nuestros ni por asomo. Pero acabada la primera etapa de 1000 dunas, yo una de las mayores satisfacciones que tengo encima de una moto fue cuando llegamos al campamento. Claro, la gente llevaba ya horas y horas cenando, descansando, y llegamos nosotros a las 11:30, a las 12 allí a la maravillosa carpa que monta Miguel con todo el fregado en 1000 dunas. Ostras, y llegar allí y la gente ponerse a aplaudir fue muy bonito, ¿sabes? Digo, y él lo que tiene en 1000 dunas, él lo sabe, y dijimos, jolines, esto es una gran familia y te tratan como un piloto desde el mejor hasta el último, ¿no? Porque allí hay gente que hace el Dakar, estaba el Joan Pedrero, estaba el chaval holandés, o sea, es que, ¿sabes? Sí, oye, mucha gente. Chapo, y entonces fue una satisfacción, y entonces te vas metiendo dentro de esa atmósfera y la verdad es que fue muy chulo, muy chulo. De hecho, una de las cosas grandes que ha hecho Miguel Puertas para la edición de este año es ya pues crear como su categoría para motos clásicas, ¿no? Clásicas para que tengan su campo, porque yo creo que es que le dan un juego. Yo es que os digo una cosa, o sea, cuando yo corrí aquel año las veteranas, me quedé impresionado por el ambiente. Porque realmente es un ambiente de apasionado a las motos. Es que si yo tuviera que decir una característica común de todos aquellos pilotos que me encontré en veteranas, fue pasión, ¿no? Pasión por la moto, de verdad. Y rememorar un poco aquellos orígenes, ¿no? De un poco de estas carreras que eran como hazañas, ¿no? Porque al principio el Dakar era una hazaña llegar a Dakar. O sea, no había, por supuesto, ni mucho menos los medios que hay hoy en día, y ni tampoco el tipo de moto eran las que hay hoy en día, ¿no? Entonces, bueno, era un reto humano, ¿no? Era una carrera que era un reto humano. Y toda esta gente, todos estos aficionados a las motos veteranas, representan un poco todo aquello, ¿no? Ese reto humano y ese espíritu de superación. Y por eso a mí me encantó participar en el veterana, y también por eso hemos incluido también, por supuesto, una categoría clásica en 1000 dunas que hacen el mismo recorrido que las otras motos. Es decir, no es que hacen lo mismo. Puedes hacer más o menos kilómetros, pero al final te enfrentas al mismo reto, ¿no? Que tiene que haber una igualdad para mí, ¿no? Y aquellos pilotos que deciden hacerlo con una moto veterana, pues para mí tienen más mérito, ¿no? Porque van a hacer lo mismo que los otros, pero con una moto de hace 30 años. Además, Vampi, este señor que tiene aquí es un tío que no entiende de medias tintas. O sea, te digo, 1000 dunas es una aventura donde tú sabes que vas a vivir una aventura, pero aventura. Yo me acuerdo que más de una vez yo luego hice una crónica en 3 capítulos donde ponía que durante la carrera no sabía cuántas veces me había cagado en él, ¿sabes? Te digo. Eso es así. Que los pimientos son asados. Y las papas fritas. Porque yo sabía que una vez que yo me metía en un wet, ¿sabes? Te digo, decía, jolines, no llevo ya suficientes kilómetros para salir de aquí. Y yo sabía que me quedaban muchísimos. De hecho, hubo uno en concreto
que si una de las piedras gigantescas que tenía al lado llega a aparecer con un helicóptero, yo le tiro la piedra al helicóptero, ¿no? Porque yo le decía a Manolito, digo, Manolo, es imposible, tío, que el camino vaya por ahí. Digo, porque estas rocas tan gordas, tío, encima de una moto, digo, entiendo 1 kilómetro o 2. Me decía Manolo, no, Mario, tranquilo, si quedan todavía 30 kilómetros. Digo, no puede ser, tío. O luego cuando estábamos metidos en un website puesto y decía, pum, había que salirse ya. Y digo, y hacía así, digo, no puede ser que tenga que salir por donde la duna es más gorda. Digo, fíjate que unos metros antes, unos metros después, estaba más chico por la más gorda. Pero tú sabes qué pasa, eso le da un valor que cuando tú acabas la etapa dices, joder, qué flipado, ¿no? Que he vivido, que... Y eso lo plantea. Luego otra cosa que sí me gustaría añadir, que para mí, bueno, ya es que son años ya que voy conociendo a Miguel, es una cosa muy buena que tiene Miguel es su generosidad. O sea, creo que Miguel, desde que tú te apuntas a la prueba, desde el minuto 1 que tú te inscribes, ¿sabes? Digo, el primero te hace partícipe, 100%. Como te, oye, mira, empieza el tipo de la preparación, te mandan unos vídeos de preparación, sale un tío haciendo unas cosas, digamos, si hago la mitad de eso, yo me parto por la mitad y no llego a la carrera. Pero, ¿sabes? Desde luego, si lo haces, llega a full. Pero luego, el aprendizaje, o sea, Miguel, todo lo que sabe, te lo trata de transmitir a todos los pilotos que hay allí, ¿no? La navegación, la forma de ir en moto, ¿sabes? Entonces eso es un plus y un extra. De hecho, Miguel, cuéntale a Vampi por el 1000 dunas, pero luego ha creado una escuela de 1000 dunas. Entonces hace cursos donde toda la sapiencia que él tiene, ¿qué es lo que hace? Pues no voy a hablarlo yo. Cuenta. Sí, tenemos la 1000 dunas School que hemos creado aquí en Granada. Y bueno, se basa un poco en preparar a todos aquellos pilotos amateur que quieran participar en el 1000 dunas, en este caso, o en el Dakar o en lo que ellos quieran. Le entrenamos navegación, técnica de conducción, mecánica, un poco todo. Igual que formaba por los pilotos profesionales, pues todo ese conocimiento, que además el conocimiento en el mundo del motor es como muy exclusivo, ¿no? Muchas veces no te cuentan las cosas, cuando realmente las cosas tampoco es que sean tan difíciles. Pero bueno, pero hay mucho secretismo, ¿no? Porque al final el conocimiento también un poco te ayuda en la competición. Pero bueno, se trata de eso, de que el aficionado al final, del mundo de la moto, pues que conozca un poco todo esto, ¿no? Todos estos pormenores de suspensiones, de neumáticos, de navegación, de cómo te preparas físicamente, psicológicamente, ¿no? Para un evento así. Y que lo puedan vivir y que lo puedan hacer. Porque para mí la moto no es solamente... Es aventura, por supuesto, también, ¿no? Pero para mucha gente que no conoce el mundo de la moto, es como que cuando venga alguien subido en una moto parece que se está dando como un paseo, una excursión, un viaje, ¿no? Pero es que la moto es un deporte, uno de los deportes más completos que existe. Y físicamente tienes que prepararte y técnicamente también. Entonces hay muchos aspectos, pues lo mismo que, lo mismo que te vas a un gimnasio y hay mucha gente que le gusta pues, ir al gimnasio a ponerse en forma. La moto es un deporte también en el que te pones mucho mejor en forma. No tienes por qué ni siquiera competir. Puedes salir los fines de semana o puedes tener un plan de entrenamiento a nivel amateur que sea con unos conocimientos de nivel profesional. Pero simplemente porque te gusta la moto, pues entonces, pues lo haces y queremos dar esa oportunidad a la gente de conocimiento, ¿no? Así que tenemos la escuela esta 1000 dunas, que bueno, es una de las cosas que más me gustan, ¿no? Enseñar a la gente y formar. El Rally 1000 dunas, ¿sobre qué fecha más o menos empieza? El 16 al 23 de octubre 2021. O sea, que ya me coge con la fresquita. ¿Y más o menos cuántos días dura el Rally 1000 dunas? Una semana. Es un rally de una semana, 7 etapas, desde principio a final. Y quiero decirte, Vampi, tú que tienes una BMW F800, que el año que yo participé había un chaval de Canarias con una y era flipante cómo hizo el rally, ¿a que sí? Claro, Vampi, es que tú puedes venir con esa moto, claro. Tú puedes venir, hay una categoría trail y una hard trail. Ahí ¿sí? está.
Y vas a flipar. Yo iría encantado, pero hay una cosa que, bueno, a lo mejor puede servir hasta de precedente, pero bueno, no lo sé. Bueno, igual te lo propongo, pero va a sonar a cachondeo. Es que hay una cosa que Miguel Puertas no sabe, pero tú sí la sabes, Mario. Yo soy un tieso y tendría que correr en la categoría nivel tieso. Más que nunca, tenemos que ser más conscientes y más solidarios. Por eso hemos creado nosotros la campaña Apadrina Tieso. Pero bueno, tú puedes conseguir patrocinadores como yo hice, ¿eh? Claro. Porque si yo lo conseguí, todo el mundo puede. Y una de las cosas que yo he aprendido durante todos y cada uno de los episodios del podcast de Estado Civil Motero, que ya son unos cuantos, es que si alguien se quiere proponer algo, lo consigue. Porque el nivel de superación de la raza humana es indescriptible. O sea, si yo, en este caso, quisiera correr el rally, evidentemente solamente tengo que proponérmelo y echarle empeño. Y como dice mi amigo Antonio, ¿no hay huevo? ¿Cómo que no hay huevo? Eso es así. Hombre, por favor. De todas formas, también sabes lo que pasa, que si luego Bumpy dice, soy tieso, no eso, si analiza, yo ya he estado en el rally, ¿vale? Entonces, si ves, claro, la gente dice, no, es que una semana en Marruecos tanto y tal. O sea, si ves todo lo que ofrece el Mil Dunas por ese precio, es que ha estado tirado, porque es que tiene un equipo humano detrás. Yo alucinaba, si yo cuando veía, tío, la gente, el equipo medicalizado, como lo sabes tú, Miguel, como esto, ¿sabes? Yo decía, tío, qué flipe, ¿no? O sea, vas tú haciendo la etapa, tío, y hay un todoterreno medicalizado con su enfermedad, con su esto. Bueno, acaban las etapas, las carpas montadas. Yo no he comido mejor en mi vida en Marruecos, para que te voy a engañar, si hasta me he duchado, ¿sabes? Pero luego no es eso, pero es que luego llega la etapa maratón, y la suerte tiene Miguel, es que tiene un equipazo detrás maravilloso, ¿sabes? Nos prepararon una comida en mitad, aquello fue un festival, digo, joder, todos los sufrimientos fueran por esto, ¿sabes? O sea que en verdad, yo creo que lo que el Mil Dunas es, yo regalado. Mario, y hablando de aquella etapa maratón, ¿cómo sabe cuando llegas después de 400 y pico kilómetros, que llegas por la noche a un campamento de tiendas de campaña, porque es una super maratón? Es decir, es intentar vivir un poco la situación, un poco como con menos medios, ¿no? Y de repente te encuentras allí, ¿no? Una patata a lo pobre con huevos fritos, ¿no? Un disparate. Una paella, una fideuá, sí que fue un disparate. Bueno, además eso. Pues sí. Además era maravilloso porque era a tutti pleni. O sea, no te digo, o sea, aquello no era, toma un platito, no. Aquello era un platito, ¿quieres repetir? Otro, ¿quieres no sé qué? Luego llegaron los postres. No me acuerdo de la de flanes que me pude comer con lo goloso que soy, ¿sabes? Luego, por supuesto, imagínate tú, la lumbre, los pilotos ya comentando las jugadas. Luego, para mí, a ver, todas las etapas me gustaron, pero la etapa maratón me gustó mucho porque creo que es la etapa más de comunión, ¿no? Todos con las tiendas de campaña, luego al día siguiente se levantan y me gustó porque había muchos pilotos oficiales ahí que le dolía la espalda, había dormido la esterilla, yo me estaba perfecto porque yo siempre duermo en tienda de campaña. Pero muy bien. La verdad es que una experiencia, yo ya lo digo, yo todo el mundo me pregunta, digo, chicos, Volveré. Bueno, chicos, como nos acercamos a la hora, y yo siempre suelo decir de que presumo de tener un episodio contenido para que no sea ni largo ni corto y os dé tiempo a lavar la moto mientras escucháis por los auriculares el podcast de Estado Civil Motero, os voy a agradecer a los dos que hayáis estado en este episodio. De verdad que lo he pasado muy bien escuchando historias y sobre todo el rally. A mí me gustaría, lo primero, agradecerte, Bumpy, ¿vale? Que me des la opción de estar aquí con Mario contando estas anécdotas. Y por supuesto, ¿no? Pues bueno, que toda la gente pues conozca un poco más el mundo de los rides de cerca. A mí me gustaría despedirme diciéndote cuál es el eslogan, el claim, ¿vale? Del Mil Dunas, que es Ride Your Limits. Ride Your Limits es conduce, ride, ¿no? Como montar en moto. Ride Your Limits. Pilota tus límites. Por eso fue creado el Mil Dunas y por eso también, digamos, yo estoy aquí en este momento y he experimentado pues todos estos años participando en el Dakar. Vuelvo a repetir, esa es para mí la esencia de mi experiencia
de todas aquellas situaciones extremas en las que pude vivir. El deporte, la actividad, la naturaleza, el compañerismo, son valores humanos que pienso que hoy en día estamos muy necesitados y tenemos que desarrollar y tenemos que difundir. Y el espíritu de superación, como lo hace el 1000 Dunas, o como lo hace, por ejemplo, la prueba de veteranas, el volver a aquellos tiempos antiguos, ¿no? donde el ser humano, un poco las personas, pues ven un poco su esencia, ¿no? Pues pienso que es muy importante que haya gente pues que organice este tipo de eventos y que haya gente también que participe en ellos, ¿no? Todo el mundo que quiera venir al 1000 Dunas que será bienvenido, y por mi parte daré todo mi 100% para poder formarle, ayudarle y que al final disfrute de esa experiencia. Vampi, ya te dije que Miguel Puerta era un tesoro nacional y no me iba a defraudar. Yo me siento afortunado de tenerlo como amigo, y sobre todo lo que más me gusta es que puedes colgar el teléfono, decirle que me encantaría que estuviera en tu programa, y aquí lo tenemos, ¿sabes? O sea, me quito el sombrero y nada, y a ti que sigas trabajando también como siempre, porque hace falta, pues bueno, pues con pruebas como el 1000 Dunas se difunda y que la gente aprenda y exteriorice y haga posible sus sueños, y si es en moto, mejor que mejor, ¿de acuerdo? Es cierto, Mario, es cierto. De hecho, cuando tú me dijiste, llámalo por teléfono, yo te dije, no, yo cómo le voy a llamar a Miguel, es amigo tuyo, amigo mío no. Tírale tú la caña, que a mí me da cosa. Y dijiste, no, si tú llámale, que seguro que te lo coge. Y fue así, lo llamé por teléfono y me dijo, con el sí ya me has convencido. No hizo falta comentarle mucho más sobre esto, que vamos, en 10 minutos ya me estaba diciendo, ¿cuándo grabamos? Ha sido coincidir los tres y de verdad fue así. Sí, la verdad que sí. Te convencí rápido, ¿verdad, Miguel? Sí. Yo creo que te dejaste convencer. Sí. A Miguel todo lo que sea la aventura le gusta, y participar en este podcast es toda una aventura, ¿sabes? Y desde aquí solamente quiero decir una cosa. Óscar, no te he quitado tu puesto. Tú eres el titular para traer a todos los personajes importantes. Bueno, chicos, yo me voy a despedir dando las gracias de nuevo a los dos por haber hecho este episodio. Y Miguel, cuando tú quieras, ya sabes que puedes volver aquí. Mario, te digo lo mismo de siempre. Aquí tienes un sitio. Bueno, chicos, lo he dicho. Bueno, un placer. Oye, un beso Igualmente. a los tres. Venga. Un abrazo. Hasta luego. Muchas gracias. Chao. Pues me gustaría que me dijeras alguna canción o algún grupo musical que te gustaría que sonara en la música que suelo poner de fondo. Mira, se ha sonreído el tío. Venga, ¿qué se te ocurre? Dime un par de cositas por ahí, un par de detallitos de tu personalidad. A ver, Rocky tiene que estar, tío, ¿no, Mario? ¡Hombre! ¿El ojo del tigre? El ojo del tigre. ¿Sabéis la anécdota de esa canción? Resulta que Sylvester Stallone la utilizó para Rocky 3, ¿no? El mítico cuando él ya empieza, pero en verdad él quería utilizar un tema de Queen. Y como Queen no le quiso dar los derechos, ¿sabes? Entonces cogió y al grupo americano Survivor le pidió el tema, y fíjate tú el pelotazo que fue. Sí. Pues sí, es un buen tema. El ojo del tigre, claro que sí. Además le pega a Miguel. Vale. Sí. ¿Te gusta la idea? Perfecto. Bueno. Vamos, equipos. Venga, vamos a equipo. Venga, sí. Va a ser la primera vez que empiezo temprano. Luego te voy a preguntar qué es lo que te ha pasado, Mario. No, tú me tienes que preguntar qué es lo que no me ha pasado en 1000 Dunas. Entonces a partir de ahí... Te lo preguntaré. Hombre, pues entonces me tienes que dar anécdotas. Bueno,
Si es que cualquiera que se apunte en Mirtuna, seguro que vamos, va a ir con un zurrón de anécdotas a casa. A la ida y a la vuelta. Vale. Un segundo. Creo que se está tapando el micrófono con la chaqueta. Creo que se está puesto por dentro de la chaqueta y por un momento se tapa un poco. No, pero yo lo he Póntelo. escuchado bien, perfecto, ¿eh? A ver. Vale. Luego tú haces magia, Vampi, que yo lo sé. Luego ya dices, joder, si yo no hablo así de bien ¿Ahora? y suena todo bien. Perfecto. Yo tengo la varita mágica, pero... Vale. No, pero me ha gustado que le falta sacar la cinta americana y haberle hecho ahí para un par de vueltas. Sí, bueno, ya sabes que Miguel es muy resolutivo. Resolvemos. Sí. Me hago cargo. Eres un mamón. Aprovecho para decirte que eres... a meterme contigo, porque luego por WhatsApp nos metemos mucho tú y yo, pero aquí te vemos muy formalito, macho. Sí. A mí es que cuando veo a Miguel con la chaqueta de Limo Insa, que es el equipo que nunca me fichó para hacer Dakar, me pone, ¿sabes? Entonces, a ver si más adelante piensan en mí como piloto titular de una escuadra potente, para intentar ganar el Dakar o el Mirduna, lo que sea.